Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Bernardo Juárez González, mi matrícula es AL041908 y presento el proyecto integrador correspondiente a la materia de formación de emprendedores. Esta materia es una materia de un perfil administrativo que nos ayuda a nosotros a ver algunas de las características para poner en marcha negocios o ideas de negocios, siempre desde una perspectiva organizada y objetiva. Para la evaluación de este procedimiento o de esta materia como tal, se nos pide a nosotros establecer a partir de una serie de preguntas nuestras opiniones respecto a los temas que se trataron y cómo nosotros los interpretamos hacia nuestra vida diaria. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de los negocios que dan oportunidad a las personas con alguna discapacidad? En realidad la importancia es muy alta debido a que el perfil de estas personas muchas veces es un poco disminuido para la consideración de actividades. Y algo que se busca en la sociedad actual es la integración. Debido a esto, el que una empresa considere inicialmente contratar este tipo de personas es muy importante porque va a brindar una situación de estabilidad y de apoyo hacia unos grupos que normalmente son marginados. Además de que esto puede hablar un poco del compromiso social que la misma empresa puede generar e inclusive, ¿por qué no?, considerar la capitalización de esto o agregado cultural de esto hacia la interpretación de la imagen de la empresa. Entonces esa es la importancia que yo le podría encontrar ahí. Además de obviamente las características de desarrollo propio, humano y social. Siguiente pregunta. ¿Qué tanto consideras que influye el hecho de que los lugares cuenten con servicio a domicilio? El servicio a domicilio, sobre todo en la que es la prestación de servicios, es muy importante porque otorga ciertas características como una flexibilidad, como una toma de decisión considerada, como la capacidad por parte de quien hace el servicio de solicitar cierta privacidad respecto a algunos productos y servicios. En mi caso particular me ha ayudado mucho desde lo que es la obtención de alimentos hasta lo que son productos terminados. ¿Por qué? Porque muchas veces para mí se me complica un tanto el trasladarme de un lugar a otro para adquirir algún producto. Entonces el servicio a domicilio obviamente permite eso. Si bien en algunos casos, y ya se puede hablar ahí de montos, que los de envío y cosas por el estilo, en algunos casos están un poco injustificados, sí son elementos que deben de ser considerados para cualquier emprendimiento actual, porque muchas veces esa parte del servicio a domicilio va a ser la diferencia entre un cliente o un no cliente. Entonces, sí es muy importante ese apartado del servicio a domicilio. Siguiente pregunta. Como usuario al adquirir un producto o servicio, ¿qué beneficios encuentras en las nuevas tecnologías de la información? De hecho, esto es muy actual porque debido a este fenómeno de pandemia se dio a conocer que el crecimiento de las aplicaciones que nos facilitan la obtención de recursos tuvieron un auge. Aplicaciones como Didi o como Uber ya hoy en día representan una parte muy importante de nuestro desempeño, incluso de cómo nosotros nos comportamos ya para algunas cosas. ¿Por qué? Porque consideramos ya no la movilidad para recurrir a ellas o incluso la funcionalidad. Entonces ahí es donde entra este grado de importancia de las nuevas tecnologías para la información. También hay que hablar de estas también desde el punto de vista de la publicidad o del conocimiento de la marca o empresa, porque juegan un papel muy importante debido a que pues, hoy en día tenemos una presencia muy fuerte en redes sociales y esto sí o no es importante para un desarrollo empresarial adecuado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas representan canales de comunicación y de presentación de nosotros o del emprendimiento propio. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante analizar la cultura de un país para establecer un negocio? Porque muchas veces la interpretación que le damos a un producto o un servicio no es la misma en este lugar. Entonces nosotros pretendemos que un producto que sabemos que tiene una funcionalidad y que tiene cierta referencia cultural va a funcionar en otro lugar donde al no conocer esto a lo mejor estamos quebrando alguna ley o alguna costumbre y tradición.
Entonces, en vez de generar esta situación de forzarlos, muchas empresas lo que han hecho, por ejemplo, estoy pensando en comida rápida en zonas árabes o zonas hindú, donde a lo mejor se considera la misma vaca como un animal sagrado, se han tenido que recurrir a otro tipo de menús justamente considerando este apartado cultural. Entonces, sí es muy importante, ¿por qué? Porque también a partir de esto va a ser la respuesta que tengamos de nuestros futuros consumidores. Entonces, si no se tiene muy en claro que existe ciertas referencias culturales, la inserción de un producto nuevo va a tener muchas complicaciones. Siguiente pregunta, ¿crees que en tu país se tiene una adecuada difusión del patrimonio y desarrollo cultural? En general sí, porque debido a que nuestro país es una sociedad turística, debemos de tener un gran desarrollo de este patrimonio. Sin embargo, se le da mucho auge hacia afuera. Hacia una manera interna realmente no se le da tanto interés. ¿Por qué? Porque pues, la idea no siempre es que el turista sea como tal nacional, sino que sea el extranjero. Entonces, sí vamos a notar que, sobre todo en el aspecto del turismo y del desarrollo de estas características que son utilizadas justamente como el patrimonio y la cultura, se va a trabajar mucho. Yo radico justamente en Oaxaca y lo puedo ver directamente ahí. Eventos como la llamada Guelaguetza es un evento cultural muy muy difundido dentro del mismo estado y fuera de, considerado como una fiesta cultural a nivel internacional. Entonces, sí va a marcar justamente una forma de comportamiento propio, pero a su vez también marca mucho de cómo va a ser el comportamiento incluso de los habitantes, porque va a determinar ciertas características. Entonces, en general yo podría decir que sí es adecuada la difusión, pero sí está muy muy concentrada a ciertos apartados. Bueno, a manera de conclusión yo podría decir que los emprendimientos son una de las partes más interesantes y más importantes que se han empezado a generar, sobre todo en las últimas décadas, ante criterios como la inseguridad o la falta de estabilidad en ciertos apartados o la difícil característica de obtener ya empleos formales y bien remunerados. Entonces los emprendimientos ahí es muy importante porque al final de todo todos creo que buscamos una independencia propia y creo que esa es una de las mejores formas de adquirirla. Bueno, sin más que agregar, yo me despido. Muchas gracias.